Buenas, buenas. Buenas. Está iniciando a ver si supongo que ya estará grabando. Sí, ya llevará unos segundos. Perdonad por cómo se oiga, porque estamos por Skype con una llamada entre 2 provincias de España, por internet, claro, por supuesto, con Bea de una región que se llama La Mancha, que es algo célebre en el planeta, curiosamente. Y y entonces, bueno, eres de uno de los pueblos que se dice que es la cuna de Cervantes, curiosamente. Bueno, no sé si he dado demasiados datos, que bueno, Me paso. bueno, Sí, que vamos sí. a hablar de la verdad divina, de la crianza de la naturaleza de Dios, de ser o no mamás, de los abortos, de los no abortos. En mi caso, me refiero, por ejemplo, porque como vamos a hablar de crianza, lo voy a contextualizar en todo lo que, como llevo un tiempo así sin subir audios, pues aprovecho esta conversación, por ejemplo, para contextualizar esto de la crianza que vamos a poner, pues en la importancia de hablar a los hijos de, en mi caso, como yo me he ido sensibilizando a eso en mi familia, ¿no? Cómo haber hablado más claramente en mi familia de abortos que había ahí, pues hubiera sido un mundo diferente, ¿no? No es que tenga nadie la culpa ni la deje de tener, pero es muy, muy gracioso. Entonces, por ir en plan heavy desde el principio, pero no para que hablemos de eso en concreto, sino para recordar un Ya. tema y para a su vez darte a ti la ¿cómo se dice? El turno para que resaltes algún tema. Ahora estás volviendo a ver, por ejemplo, el tema del alma gemela, ¿verdad? El taller. Sí, estoy volviendo a ver, a mirar el taller del alma gemela, pero Porque si te das vamos. cuenta de todo lo que tenemos, perdonad que hable yo mucho, pero es que ella, pues, como está un poco, que tampoco le gusta lo de ser famosa y como nosotros tenemos miles de millones, si no más, suscriptores en los canales del podcast y del YouTube, pues claro, es lógico que ella tenga mucha vergüenza. Y por cierto, primero de todo también, ya que hemos hablado del taller de alma gemela que da Jesús y María Magdalena, que no existe la reencarnación, curiosamente, pero para nuestra sorpresa es muy escasa y reciente, pero están en Australia, por si acaso alguien escucha esto, si no se ha vuelto loco ya. Entonces, estaba yo diciendo que vamos primero de todo a saludar a nuestras almitas gemelas, aunque primero a Dios, que siempre nos está sintiendo. Nosotros no queremos sentirlo primero de todo antes de cualquier cosa, porque estamos muy ocupados con nuestras adicciones y todo eso, ¿no? Que Y un saludo entonces a nuestras almas gemelas. ¿Qué significa saludar? Sentir, claro, porque Vale, son no es solo decirlo y ya está, es sentirlo, eso es muy difícil. sí. ¿Quieres recordar algo de ahora que hemos hablado de el otro día me mandabas una especie de cita, ¿verdad? Muy importante sobre la liberación de las emociones, en el caso del alma gemela. Sí, que para atraerla, ¿no? Hacia nosotros, bueno, no es para atraerla, sino que cada vez que nosotros liberamos una emoción, afecta también a nuestra alma gemela, porque evidentemente somos solo un alma. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en positivo, o como liberar emociones, pues también afecta a nuestra alma gemela, aunque no sepamos quién es, como es mi caso. O sea que no es que le solucione la vida a No, alma gemela, pero sí que de alguna manera aclararía un poco pues, las cosas en la vida. No es para nada el antídoto para todo, porque cada uno somos muy independientes, sí, como almas gemelas también. Y ahí, por mucho que nos pueda parecer raro, porque yo se lo comentaba a una persona esto y que me decía, no, pero es que claro, sí. Porque las personas cuando oyen hablar de alma gemela es como los mundos de Yuppie, ¿no? Que todo tenía que ser maravilloso, pero muchas claro. La todo idea que tenemos no es esa, que vas a encontrar a tu alma gemela y entonces ya todo va a ser perfecto. Claro, porque pensamos que va a cubrir todas nuestras adicciones, ¿no? Todas nuestras heridas, pero no es en ese sentido, claro está. Y en el taller también se dice, ¿no? Que va a ser muchísimo más confrontador el estar con tu alma gemela
pues porque todo se va a ver mucho, la verdad que hay dentro de nosotros, ¿no? Todas las emociones y los errores que tenemos dentro, pues se van a ver confrontados de una manera más fuerte, más potente. Entonces, que no es encontrar, no son las películas de Walt Disney, pero que en el fondo es a lo que tendemos, pues porque está creada, somos la misma alma. Eso lo Sí. explicas tú mucho mejor. No, no, hay que todo el mundo ensayar ahí, porque nunca se sabe lo que te puedes inspirar. Eso de la explicar uno mucho más, eso, bueno, no, no es cuestión de. O sea, a lo que no nos perdamos. Vamos a ver. Que yo iba a decir una cosa sobre ti. Que eres de las pocas personas de España que conozco que se Ah, haya metido mucho, bueno, de hecho, que hayas escuchado la mayor parte de los audios del canal, incluso muchos que ya no tratan tan directamente, a lo mejor, la materia en sí misma, de lo que llamamos la verdad divina, que es esta cosa no dogmática, aunque lo parezca, y eso que es, bueno, pues estas enseñanzas gratuitas de Jesús y María Magdalena y algunos otros. ¿Y querías comentar algo sobre eso, ya que lo he mencionado? pues sí, que yo te seguía por otras cosas y cuando cambiaste toda tu página web, pues me puse en contacto contigo y me dijiste que ahora estabas tratando de esto y de este tema y por mail. Y me acuerdo que al principio me enfadé, es como, no, yo quiero lo otro. Y luego, pues poco a poco fui viendo lo que ponías nuevo y por aquel entonces yo tenía bastante rechazo a Dios, entonces era como, no, bueno, un poquito, no, he tenido muchísimo más rechazo en otras épocas de mi vida, pero esto fue en el 20, ¿no? En enero del 2020. No, sí, Del, bueno, esto empezó a finales del 2020. sí, a finales del 2020, a principios del 21, vale, sí. Y nada, y lo fui Este, devorando, es decir, todo lo que ponías, yo lo escuchaba casi al día, todos los vídeos, todos los audios, también lo que escribías. Ahora ya, por ejemplo, con lo que escribes, pues a veces sí y a veces no, pero bueno, que también tu nivel, tu ritmo ha bajado. Pero sí, yo creo que lo he escuchado todo y varias veces algunas cosas. es que ya Así que en realidad tenemos muchísima cosa y mucho que practicar y cuando lo reescuchamos realmente es o sea, o sea, que al es res como que se graba, o como que se graban más ciertas cosas, o que te das cuenta de que siempre en el fondo repite lo mismo, ¿no? Y es como, no sé, más al escuchar es como que quieres un poco ahí que quedarte con todo en plan cabeza, evidentemente, en plan intelectual, pero hay veces que te das cuenta de otras cosas que dices, Dios, ¿cómo se me ha podido escapar esto? Si aquí está, o sientes o empieces, una vez, ¿te acuerdas que te lo comenté en una llamada? Yo escuché uno que ya había escuchado, una pregunta, y ahí sí que entré, por ejemplo, en la emoción, aunque luego la corté, pero sí que la primera vez no me hizo nada y la segunda, sin embargo, puf, pues entré. Entonces, pues es un poco lo que busco, ¿no? O lo que al volver a escuchar las cosas y ver los talleres de mm, una forma indirecta, porque luego cuando entro, pues como que me asusto y lo corto. Pero yo también quería decir que tiene que haber más gente que lo haya escuchado, ya, o sea, que lo haya hecho, a lo mejor no todo lo que yo he hecho, o incluso puede ser que más, pero que tampoco se atreva a dar el paso de contactar contigo, ¿sabes? sí, Porque en yo tardé un montón, relación al canal. Bueno, es que tampoco claro, está contactar. sí, que bueno, habrá casos y casos de, yo que sé, que tampoco, que también es que hay muy poca gente y bueno, nuestra ley de atracción es la que es también, que a nosotros nos enlaza también el tema, llamémoslo maternidad, paternidad, Sí, de alguna manera.
extraña, que tampoco vamos a dar muchos detalles, pero que, o sea, por el tema, pues de eso, ¿no? Educación también, porque tú estabas sensibilizada con el tema de la crianza alternativa, si la podemos llamar así, la educación libre, todas estas cosas. De hecho, tienes algo de formación en Waldorf, ¿no? Sí, en pedagogía Waldorf. Sí, porque yo siempre he sabido, bueno, siempre he sentido o me he creído que quería ser mamá. Entonces, ya cuando te pones a ello dices: "Dios", es como, no me gusta lo que veo, no me gusta cómo se trata a los niños, no me gusta. Y entonces, culturalmente, o lo que se llama normalmente, pues me dediqué a buscar eso, cosas alternativas donde fuese un poco más respetuoso la conexión que tú haces con los niños, porque los niños hoy en día están infravalorados, no tienen, bueno, hoy en día y siempre, no es como, si no se enteran, si ellos no tal y cual, cuando en realidad están absorbiendo todo, emocionalmente lo están absorbiendo todo de los adultos y se dan cuenta de todo. Entonces me fui por intentar ser Pero una mejor madre, me fui por esos carriles, por esos. nada, hasta que llega a finales del 2020 y de repente tenemos que afrontar el hecho de que no eres su madre y afrontar Sí, con todas las esto, bueno, con empezar pero a contarlo si quieres. eso de no ser su madre, por ejemplo, en cierta parte es que es liberador, porque no recae en ti la responsabilidad del niño, sino que recae en Dios y Dios ya la tiene, en Dios y en él mismo, ¿no? En lo que hace. Tú tienes tu responsabilidad conforme a lo que le has transmitido erróneamente a él. Entonces, pues tienes que liberarlo en ti, que es lo único que puedes hacer, y luego pedirle a Dios que le ayude a liberarlo a él. Pero no tener esa responsabilidad que la sociedad te crea como padre, ¿no? Es liberador en ciertos... Es liberador y a la vez es imposible porque la sociedad es o sea, tal como está montado, te ha comido, o sea, te come o sea, es muy fácil dejarse absorber y perder todos los, digamos, llamémoslos ideales, aunque no es una palabra buena, porque el tema de la educación libre y todas estas historias se hacen imposibles cuando estamos metidos en pisos con el sistema educativo, cuando una vez ya se han metido, luego, bueno, toda esa especie de transición a sentirse absorbida por el sistema, llamémoslo así, tú la has vivido, ¿no? Sí, y lo triste es que las pedagogías, yo la que más conozco, aunque también conozco Montessori y otras, la pedagogía Waldorf, que sí que tiene lo de la naturaleza, lo del huerto, el respeto al tiempo del niño, luego en realidad en los colegios no se da, o sea, es como imagen Sí, sí, y es muy ya triste. hasta en los colegios de esto Sí, tienen que quedar absorbidos por toda la... por toda la burocracia, o sea, te quieres salir del sistema, pero es que no es. Lo primero que tienes que hacer es integrarlo tú como profesor, no tenerlo intelectualmente. Si lo tienes intelectualmente ya te estás equivocando y es muy, muy difícil. Se termina castigando, se termina, bueno, yo la verdad es que mi experiencia, que mis hijos han ido, pues, vale, con sus profesoras y eso bien, pero en el fondo es muy triste y los primeros que necesitan la educación esa somos los padres, que somos los que hacemos que las cosas no vayan bien y no ayudamos. Somos los adultos. Los adultos somos los que están Estropeamos todo. haciendo sentir obligatoriamente esos miedos atmosféricos, llamémoslo, que son brutalmente, permean todo, por así decir, y que son los que hacen que luego caiga como del cielo y como una piedra de fuerte el hecho de que luego pues hay que meterse en las dinámicas de siempre, los pisos de siempre, las escuelas incluso de siempre, incluso
hasta más cosas que uno no se pensaba, ¿no? No sé si te ocurre algo en ese sentido. ¿Se te ocurre? Sí, bueno, ya lo has dicho que es muy difícil salirse del sistema, pero es que cuando te sales, te crees que estás fuera, es otro, no tiene está vacío por dentro, no sé cómo decirte, ¿sabes? Es que es muy bonito y es que tal, pero en realidad no se cuidan los pequeños detalles. Aunque te dicen que sí, ¿no? Pues como lo emocional, ¿no? Que es súper importante y todo eso, luego al final no se cuida, no, y se hacen otras auténticas barbaridades como en el sistema normal. Entonces, pues Y bueno. claro, pero por llevárnoslo un poco más al terreno de la responsabilidad personal, ¿tú te acuerdas de que antes de, por ejemplo, yo en mi caso, Mm, eh, instigué un aborto, que eso es lo que yo soy de padre, que sí, lamentablemente mi pareja lo hizo, como ya sabemos en miles de audios que he puesto, bueno, está exagerado, y eso, antes de eso, yo ya me había traicionado a mí mismo, o sea, lo que son mis deseos, mis historias, o sea, fue una cadena de cosas que te llevan a estar copiando de alguna manera el patrón de mi familia. En cierto sentido, estaba representando para mi madre y otras personas algo, pero incluso como toda la atmósfera era de secreto a lo largo de muchísimos años desde mi infancia, de hecho es que no se enteraron hasta hace poco que he hablado muchísimas horas por internet con mi no madre. Entonces, el tema de este autotraición anterior, porque pero sí, es que antes de eso es tener muy, hijos, tú ya entras en una dinámica, por supuesto, de tú, o sea, tú la idea de la crianza alternativa te viene una vez que ya los has tenido, porque tú tenías una vida laboral normal. sí. Yo me empiezo a preguntar qué es lo que quiero transmitirle a mis hijos, ¿no? Es como cuando pero yo ya estoy en el trabajo, o sea, trabajando y de todo normal. Y luego lo que me pasó es que, pues, tu familia te empieza a decir cómo tienes que educar a tus hijos, porque tú no tienes ni idea y es verdad que preguntas, ¿no? Pero lo que te dicen, de pronto yo sentía que eso no era por dentro, no sabes cómo ni decirlo ni nada, pero que eso era erróneo, estaba equivocado, ¿sabes? Que no podía ser bueno para. Pero tú ya venías, perdona, tú ya venías Sí. de una historia de ser un poco la rarita de la familia, ¿no? De todas maneras. Sí, bueno, un poco la que no sigue ahí el camino, sí, claro, yo vengo de eso, la que no sigue las cosas un poco normales, ¿no? Hace lo que todo el mundo hace. Mm. Y bueno, pues entonces empiezas como a buscar y como tienes el deseo, el anhelo o sea, tienes como un poco la certeza de que eso es erróneo y el deseo de encontrar otra cosa distinta, pues llegaron a mi vida personas más respetuosas que pues ya tú no te sientes el bicho raro. No te sientes el bicho raro y te sientes acompañada porque a otros niños les pasa lo mismo y no pasa nada. O sea, mis hijos no dormían más de 3 horas seguidas y claro, y pues otros primos y tal dormían sus 8, lo que sea, y entonces pues este niño está mal, entre comillas, se va a enfermar o cualquier cosa. Pues no, es que es normal que los niños, lo que no es normal es que duerman tantas horas seguidas. Sí que tienen que dormir a lo mejor 16 o 18 horas de 24 cuando son bebés, pero no las tienen por qué hacer tantas horas seguidas. Y empiezas a encontrar a gente que te dice que eso es más normal y entonces empiezas un poco como a relajarte y claro, me salgo encima más de lo que es mi familia, de lo que es mi entorno, mis amistades y todo, claro. Pero lo que Mm. yo te quería decir antes, cuando tú has comentado tu caso, ¿no? De lo de tu aborto que instigaste y que empezó cuando eras muy pequeño, es que, claro, los niños pequeños son esponjas, ¿no? Y entonces, em, las madres que somos muy manipuladoras sin saberlo y controladoras sabiéndolo o no sabiéndolo, lo somos, con que nosotros tengamos un deseo, ¿sabes? No hace falta ni que lo pidamos en voz alta. Como se lo enviemos a ellos, ellos lo van a hacer.
No sé cómo decirte, ellos lo van a recoger y lo van a hacer. También pasa en el mundo de los adultos, ¿no? Que Es que es continuo, lo que es claro. el aplacamiento emocional de los hijos para que las mamás no se sientan incómodas, que están Sí, ahí. pero hay 2 cosas. Una que es o sea, más o menos las 2 pueden ser inconscientes, pero una es que tú tienes un deseo de que tu hijo haga algo y no se lo tienes ni que mencionar y lo hace, que yo eso lo he comprobado con los míos, ¿no? Y yo decía: "Jo, es que se lo pido mentalmente y lo hacen". Y eso es manipulación total. Y luego está la otra de que te van a mostrar todos los errores que hay en ti y que tú tienes que liberar, ¿no? Entonces, te van a hacer como un poco, como se dice, la función de espejo. Que el niño se ponga malo no quiere decir que muchas veces coge la enfermedad para que su madre pare, porque es su madre la que tiene que parar. No sé cómo decirte, están las 2 cosas que nos enseñan y nos muestran todos nuestros miedos, ¿no? Y todos nuestros errores, sobre todo los miedos, y ellos, cuando ellos no tienen, ¿no? Y luego encima la manipulación que podemos llegar a ejercer sobre ellos. Entonces, evidentemente el niño ya se pierde de sí mismo. Y es todo a un nivel súper sutil para esta sociedad en la que estamos. Que vamos, Sí, que un poco me ha recordado la sensación esta de caos que me dio ver el caso que retraté un poco improvisadamente en el audio anterior al anterior, donde un papá le pegaba un cachete bien fuerte a una hija que se había caído, o sea, al suelo simplemente. Y claro, esa cosa doble de tener que consolar a un adulto porque le has hecho pasar mal, cuando él es el que ha actuado mal, y todas estas historias que es un lío emocional, mental brutal. claro. Y si, por ejemplo, tu madre tenía toda la tristeza de haber asesinado a su bebé, ¿sabes? Pues esa te la comiste tú. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Pues evidentemente, si tu madre no lo sintió, tú tampoco lo quieres sentir y lo que haces es, pues, intentar Crearlo. proyectar, claro, volverlo a crear. Es Sí, que vale que podemos hacer, sí que es verdad que puedes tomar otra decisión, ¿no? Incluso con la supuesta fuerza de voluntad, ¿no? Pero tienes que ser consciente de ello y como todas estas cosas ni siquiera somos conscientes porque ni siquiera se habla. Tú dile a una madre que es, bueno, lo de controladora lo puedes hablar, pero manipuladora, pues, yo ¿sabes? por Dime. ejemplo, que estamos en una época de tantas guerras y estamos haciendo esto en el 17 de octubre del 2023, donde todo el mundo está hablando de la nueva guerra, que no nos damos cuenta de que las cosas tan brutales que hacemos, que ahora a lo mejor van a matar muchos niños en Palestina, las cosas tan brutales que hacemos mismamente como el aborto, degradan el alma y colectivamente vamos a tener que ver a la condición de nuestra alma para sanarla con accidentes, guerras, etcétera. Entonces, que nadie se piense aquí que, o sea, era que quería hacer este matiz para que veamos que en realidad la actualidad, la política, todo eso, pues tiene que ver con lo que estamos hablando de lleno, ¿no? Como ya hemos visto muchas veces y lo vamos aprendiendo con el alma, ¿no? Mm. Somos co-creadores de todo, hasta de lo que no nos gusta, pero claro, lo primero que nos sale es negarlo y si lo negamos como que no existe, pero sí que se queda dentro de nosotros y si tenemos bebés o niños, pues lo proyectamos, claro, Sí, en o sea, ellos. las emociones no sanadas están emitiéndose como si fuéramos faros, ¿verdad? Antenas, Sí, y el paciente todo el rato las está captando y colectiva e individualmente vemos las consecuencias, por repasar esto tan básico, ¿no? sí, Que lo- totalmente. y luego la gestión que mal llamamos política se hace entre espíritus, o sea, entre desencarnados y personas que se dedican a gestionar este caos, que se parece mucho al caos ese y la dislocación mental emocional de los niños que tienen que hacerse cargo sin saberlo de las emociones de los padres no sanadas, pero a la vez tienen que no sé qué, bueno, todo eso que hay que desgranar, pero es lo mismo en el colectivo político, o sea, se está hablando de cosas, pero es un sinsentido completamente por cuando se habla de no porque las soluciones, no porque la culpa, no porque la historia.
Todo es un sinsentido, pero yo veo como algo bastante distinto en que, por ejemplo, los espíritus, si comparamos espíritus y niño, el niño está aprendiendo a autoconocerse, ¿no? La autoconsciencia. Y el espíritu ya, más que quiera o no quiera, ¿no? Pues ya sabe muchísimas cosas más. Entonces tiene más, como mayor capacidad de elección. Los niños ahí son como más vulnerables porque ellos, si tú le dices que la tierra es plana, se lo van a creer, ¿no? O que cualquier cosa, ¿no? Hay muchos casos que les han dicho algo de pequeño y se lo han creído hasta, pero muchísimos años después. O simplemente, por ejemplo, los profesores les dicen que se suma de esta forma y el padre en casa le está intentando decir que se suma de otra, pues se puede sumar de otra forma distinta y el niño es cerrado a que su profesor ha dicho eso y es así como se hace y no hay otra forma de, ¿sabes? Hay bastante diferencia Bueno, en ese bueno, sentido. estamos metiendo en, porque claro, tipos de desencarnados, la gente hay en muchas condiciones, ¿no? Que llevan más o menos tiempo, que son más o menos controladores, con buenas intenciones, pero sin el amor divino en el alma, que eso da un toque como más, todavía más liberador, el de libre albedrío. Es que Sí, en lo el entiendo, momento, porque claro, los desencarnados en su gran mayoría, pues a pese- a- además, bueno, que también hay muchos que han desencarnado jóvenes o niños, pero la gran mayoría no es el caso, claro, de los niños, cierto. claro, entonces es ahí. Y bueno, y luego cuando no estás dentro del camino o sea, cuando estás dentro del camino del amor natural, las definiciones que se dan del amor, por ejemplo, o por lo que dice Miller, ¿no? Pues el amor, si tienes expectativas sobre algo, ya no estás amando. Si tienes una intención en el resultado de la actuación que tú estés haciendo, aunque sea súper amorosa, entre comillas, que sea regalar algo, pero tienes un regalo y por que tu intención es recibir algo a cambio, aunque no sea otro regalo o cualquier otra cosa, eso ya no es amor, ¿no? Las expectativas, las intenciones. Entonces, en el camino del amor natural no se ve tan profundo. Entonces, la manipulación que puedes hacer a través de cosas supuestamente amorosas, en ese sentido, claro, es que Y eso es nos súper lleva grande. a manipulación, eso nos lleva directamente a una clave impresionantemente aclaradora de esto que es el, el amor incondicional, que era como cap- eh, distorsionado ya solo con el concepto de exigirle, entre comillas, exigirle inconscientemente a los niños que se amolden al concepto de que sus padres son sus padres o sus madres son sus madres. O sea, ese amor incondicional, que es lo que quería también hablar contigo, que lo tenemos apuntado, ¿no? Pues que hay una especie de contrastarlo, esa especie de obligación biológica tan bonita por otra parte, ¿no? Porque el diseño de Dios está muy, muy bien hecho para, oye, de repente nosotros aquí, las criaturas son mucho más, son graciosas, pese a que hay que estar muy pendientes de ellas, pero son muy bonitas, los niños, biológicamente las mamás, además, mucho más fuertemente en teoría, ¿no? En general se suele decir, o eso se suele decir, ¿no? Que los papás, pues todo ese tema del apego, que da pie a que luego titulan libros para bien y para mal como El bebé es un mamífero, es, que tiene sus, ¿no? famosos libros de la crianza alternativa, ¿no? De hace unos años. Bueno, Sí. ese, ese amor incondicional, ese amor biológico y ese tema que con la verdad divina está, o sea, que es tan claro que ya podría estar apuntado en los conceptos en general, pero aquí es que es donde lo vemos ¡pum! Como un súper enclavado perfectamente, decir, vamos a ver, si es que ya solo con la carga social que hay de que los niños tengan que aceptar el concepto de madres y de padres, eso ya no es amor incondicional. Y entonces dicen, no, es que no hay más amor incondicional, no hay un amor más grande que el de una madre.
Y ahí se claro, Eso, mira, yo cuando tuve a mi primer niño, bueno, cuando el primer vino a través de mí, me di cuenta de lo que yo sentía por él. Y fíjate que estaba completamente enamorada de él. Ahí entraríamos en otro aspecto. ¿No? Dije, pero si es que mi amor comparado con el suyo es es absurdo y ridículo. Digo, el verdadero amor incondicional me lo da él. O sea, yo cuando y mira que eso también lo he hablado con mi familia, con mis tías, con mi madre, y era como, no, no, digo, yo no, lo que yo amo a mi hijo, ¿no? Voy a llamarlo así, no tiene nada que ver con lo que él me devuelve a mí. O sea, el amor incondicional es el del niño al padre, porque lo ama o sea, no tiene condición alguna, salvo que le cuides, o sea, sus físicas, ¿no? El resto es amor incondicional total. Y siempre me decían, no, no, eso es necesidad. Ellos te necesitan. El amor verdadero, incondicional, es el que tú les das a ellos. ¿Y sabes en lo que entramos? En el sacrificio. claro. El sacrificio que hace la madre o los padres, yo, bueno, hablo de madre porque es mi caso, pero entiendo que también hay padres hoy en día que lo hacen exactamente igual. No, no quiero ni un lado ni otro. Eh, el sacrificio que tú haces las noches sin dormir, el este sin lo otro, o sea, todo es sacrificio. El sacrificio, claro que es muchísimo mayor el de una madre, pero es que tendríamos que cambiar amor incondicional por sacrificio. Claro, sí, nos estamos sacrificando, entre comillas, todo el día. Y el niño lo que te da es lo que tiene, y lo que tiene es puro amor. Más puro o menos puro, depende de lo que haya absorbido de ti, pero ese sí que es en verdad incondicional. Pues todavía no he dado con ninguna persona que esté de acuerdo con esto. Pero, ¿lo has Mira, podido comentar ya con alguna conocida de sí, tu papá? lo he comentado, se oyen como ruidos, yo no sé si tú los oyes, yo no me estoy moviendo. Pues Lo he comentado con gente de mi entorno, o sea, de mi edad, y luego con mi familia, pues con mi madre, con mis tías, con mi hermana, con más gente, y todavía no recuerdo que haya coincidido en que el amor de los niños es mucho más puro que lo nuestro. Lo nuestro es, un pues momento, nada, tu migajas. ya falleció hace tiempo, o sea que cuando o sea, tú esto se lo comentabas ya cuando te habías sensibilizado con la crianza alternativa Sí, y claro, tu madre aún vivía. sí, sí, sí. Sí, y me decía que no, que Nanay, que estaba completamente equivocada. Y yo le dije justo pues lo que sentía en esos momentos cuando él era un bebé y era pequeñito. Digo, pues, y es como, pues no, eso, yo estaba equivocada. Ellos solo te necesitan, los niños solo te necesitan, no es que te amen, no saben amar. Un poco era así, y yo digo, madre mía, el mundo es un caos. Pero bueno, Hombre, lo que pasa es que como no tienen desarrollada la autoconsciencia, no han ejercido casi el libre albedrío, ¿no? Por sacar estos dos grandes temas de esto que casi ya los decimos de carrerilla, ¿no? Pero que el, el hecho de no hacerlo tan conscientemente, ahí es donde les podrías dar un poco de razón a esas personas. O sea, es como que decir, sí, entiendo eso. Que no te están amando conscientemente, pero aún así lo que te están dando es mucho más puro que lo que tú les das, ¿sabes? Porque es que que eso es lo que son, lo que emiten, sí, aún no está tan... que no lo hacen con consciencia, pero luego, o sea, es que es lo que son un poco. Yo siempre pensaba, digo, los niños nacen conectados y luego se desconectan, ¿no? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para que ellos no tengan esa desconexión y sigan conectados a esa parte suya? Porque en realidad nacen así, entre comillas. Bueno, nacen sin, es verdad lo que tú has dicho, pero no sé. Sí, a Sí, lo sí, mejor. eso era simplemente para complementarlo, Sí, porque, o sea, lo que tú dices es tal cual, pero el hecho del otro le da un poco de, bueno, un poco de jugo ahí que lo conocemos ya, pero
O sea, y este tema de lo que habría que haber hecho, que está muy claro, que es haber sido muy fiel a uno mismo ahí y haberte hecho mucho más, haber seguido mucho más deseos alternativos, bonitos, pues de naturaleza, de cosas, para poder haber entregado el ejemplo, ¿no? Que es un poco el ejemplo vibratorio y el ejemplo luego físico, porque si tú realmente, entre comillas, vibras, por usar terminología de la nueva era, ¿no? Pero si, bueno, ¿qué es eso, no? Si en el alma tenemos esa cosa de un deseo muy fuerte y ejercido y vamos creciendo en amor real a nosotros mismos, que somos tan importantes, ¿no? Para poder. Claro, esa era el verdadero camino, pero siempre nos falta carácter en algún momento dado, ¿no? Y entonces luego terminamos Sí. con una especie de frustración. Entonces, pero antes de terminar con esto, para a ver qué se te ocurre, pero fíjate, estamos volviendo al tema de la autotraición, pero nosotros no volvemos al pasado ni miramos al futuro para regodearnos ni para lamentarnos, sino es para autoconocernos ahora desde dónde estamos tomando y sentir desde dónde estamos tomando las decisiones ahora, que son las mismas emociones causales que están ahí debajo, muy debajo de todas nuestras fachadas, de bloqueos, adicciones. Entonces, aquí que, o sea, esto de vivir en el presente en relación a lo que hemos dicho y en relación a esto de la toma de decisiones, del ejercicio del libre albedrío, del no lamentar, pero sí ser autoconscientes. Entonces, me callo. Pues yo lo que puedo comentar es un poco, por ejemplo, mi proceso, ¿no? En este camino. Y es como he pasado, por ejemplo, lo de cuando una época donde un poco como que me separé más de este camino y me fui a caminos del amor natural, porque estaba completamente enfadada, ¿no? Por todo lo que estaba descubriendo dentro de mí. Y como evidentemente todavía mi miedo es superior, es muy grande y no atravieso las emociones y no las libero, pues entonces llegó un punto en que dije, mira, yo por aquí ya no puedo seguir, ¿no? Y entonces ahora que vuelvo ya no tengo, ya no lo hago, miro las cosas y no lo hago desde esa ira, no tengo esa ira y esa rabia. Es como que, bueno, venga, pues ya estoy aquí, ya estoy satisfaciendo esta adicción. Bueno, pues venga, la satisfago, pero no entro en rabia ni entro en autocastigo, que es una de mis mayores, bueno, supongo que lo tendrá todo el mundo o mucha gente, ¿no? Lo de autocastigarte, e irte para abajo, irte a la depresión y todo eso, ¿no? Simple, entonces es como otra, es, tomo a lo mejor ahora digo, pues no quiero sentir el malestar que estoy sintiendo y me voy a tomar unas patatas fritas, pero soy consciente de que lo estoy haciendo por eso. O sea, ni siquiera tengo hambre, ni siquiera, pero tengo un malestar que no quiero sentir y me las tomo. Y antes, lo primero es que ni siquiera era consciente de mi malestar, sino simplemente no sabía qué te pasaba y lo hacías, y ahora pues es como ir dando pequeños pasitos. No sé, un poco. eh, La realidad no nos devuelva la obligación de dar grandes pasos, ¿no? Que pasen cosas más gordas o lo que sea, pues es lo que tenemos, claro. claro, pues yo, mi vida a mi alrededor está tranquila y bien, o sea, aunque no tengo grandes. Entonces, pues puedo permitirme ese lujo de que no tener grandes palos, entre comillas, para entrar directamente en la emoción e ir por ahora, que esto no sabemos nunca cuándo va a cambiar, pues un poco más. Pero es como, por ejemplo, en el vídeo que he visto hoy de las almas gemelas, hay uno que le pregunta que él ha tenido cambios en su actitud, ¿no? Y cambios de ciertas cosas, de verlas, pero sin tener que pasar por el duelo de hacerlas, es decir, sin entrar en el llanto y todo eso. Y Miller le dice que sí, que hay muchas cosas que tú directamente, al sentir un poco dentro que eso es la verdad, ya directamente dejas de hacerlas. Hay otras, evidentemente,
heridas causales que tenemos, ¿no? Pues esas toda la pena que tenemos, toda la tristeza, eso sí que vamos a tener que hacer un duelo por ello. Pero hay otras cosas que no, que se cambian mucho más fácilmente simplemente dándote cuenta y sintiendo la verdad dentro de ti, ¿no? De O que sea, esa es la verdad, adicciones que no sean tan, quizá, profundas. tan relacionadas, no estén tan relacionadas con cosas clave. Por ejemplo, nuestra herida con los hombres y con las mujeres, dependiendo del sexo y de la orientación y todo eso, está muy, o sea, está muy relacionada con nuestros comportamientos degradantes del alma, como la promiscuidad y todo esto. Entonces, para mucha gente, el tocar eso sí que va a costar más que otras cosas, dices, ¿no? Claro, bueno, a mí misma, ¿no? Eso va a costar, pero luego es porque yo me pregunto, jo, no estoy haciendo progresos, sigo todavía en el mismo punto, ¿no? No he liberado ninguna emoción causal grande, ni siquiera me he acercado a ellas, ni nada por el estilo. Pero no, sí que hay cosas que sí que se van cambiando y simplemente el darte cuenta de ciertas cosas, aunque no te hayas atrevido a atravesarlas, pues ya es un logro, ¿no? Es ver el vaso que tanto me dices medio lleno en vez de medio vacío. Sí, ¿No? eso. Yo soy el que vive siempre, en realidad te lo digo porque como siempre vemos también, nos lo estamos diciendo a nosotros mismos porque yo soy muy de Claro. medio en lamentos. Claro, claro. Y entonces yo antes entraba mucho más en ese lamento y me podía quedar ahí y ya me autocastigaba, pues con series de Netflix o con cualquier cosa y te quedabas ahí y perdías el tiempo. Y pues no, alégrate de que te has dado cuenta y no entres en eso, aunque todavía te falte dar pasos hacia lo otro. Sí, y entonces las medidas cuando estamos en estas situaciones a veces son un poco forzadas, no del todo en el mal sentido, sino que bueno, pues, o sea, un poco que no, a lo mejor no te sale del todo espontáneamente el decir, bueno, pues voy a hacer una cosa que me siente mejor, me voy a pasear en vez de quedarme, lo que sea, por un parque más y disfrutar de más de la vida simple. O sea, ¿cómo notas ahí, tú podrías decir un cambio en la espontaneidad a la hora de tomar esas decisiones, aunque pueden ser para tapar también, ¿no? Para no terminar de Sí, sentir la adicción en el momento, también un poco al estilo de los caminos del amor natural, lo que hacemos es sustituir muy por nuestra cuenta con comportamientos pues más bonitos, que bueno, que tiene su aspecto bueno, pero sigue siendo del otro camino que es la mayor parte del tiempo lo que estamos haciendo. sí, tienes toda la razón. Para mí, lo importante es no entrar en autocastigo, ¿no? Entonces, ser consciente de que me he dado cuenta de eso y que a lo mejor lo he vuelto a hacer, pero no voy a seguir machacándome. Entonces, cojo y me voy a andar a un parque. También, o sea, eso es así, pero también veo cómo cuando tengo una insatisfacción o empieza ya el estómago a decir cositas y tal, entonces digo, va, pues me voy a andar y voy a escuchar algo. Y entonces ya lo hago para tapar la insatisfacción que tengo dentro, ¿sabes? Lo mismo se puede hacer. Para mí el cambio o el mayor progreso, bueno, mayor progreso no, un progreso es ese, que hasta hace nada entraba ya en autocastigo que me podía durar 2 o 3 días, ¿no? Y era ya todo negro y es que encima me lo merezco porque pues eso, no soy perfecta y como no soy perfecta, pues no soy merecedora de recibir amor y todas esas cosas que tantos tenemos y ya entrabas en ese bucle. Ahora ya no. Y ahora ya sigo sintiendo eso porque no he llegado de traspasar esas emociones, ¿no? La de no sentirte merecedora ni nada, pero lo que no hago es el autocastigo, o lo que hago en menor medida, porque seguramente a lo mejor no soy consciente y también lo hago, pero en una menor medida no me autocastigo. Y ahora también soy consciente de, pues me voy a andar y pues empiezo a sentir incomodidad y en vez de sentirla, pues te pones un audio o lo que sea
o empiezo a rezar, a decir la oración del amor divino porque no quiero sentirla. Es que todo se puede utilizar para no querer, ¿no? Como adicción, para no querer sentir. Pero bueno, voy siendo consciente y espero que llegue un día en que diga, pues ahora sí que ya la voy a sentir, ¿no? Claro, si por ejemplo, si has sacado el tema fundamental del anhelo de Dios, que sería la oración del amor divino, que si ahí le das el, el ligero toque, que es una diferencia que es esencial, pero que ya con la oración se puede hacer, que es decir, vale, quiero hablar con Dios sobre por qué no quiero terminar, como hemos visto muchas veces, ¿no? Con el tema de bloqueos, por qué no quiero terminar de entrar, o sea, entrar más en esta emoción que ha apuntado aquí, ayúdame Dios, pero claro, es que no tenemos el deseo realmente de que Dios nos ayude con la adicción X, con la historia esa, pero está muy bien darse cuenta, y bueno, claro, que llegamos a un terreno un poco de ser cínicos o un poco ya malvados, entre comillas, pero, pero ese toque o sea, de querer, Es sí, un poco de honestidad, ¿no? Porque yo antes decía no puedo, es que no puedo sentirme abrumada y ahora lo cambio perfectamente, sé que no quiero sentirme abrumada por una emoción, que no quiero ponerme a llorar, ¿no? O que no quiero sentir el miedo que me da X cosas, ¿no? Entonces, pero antes vives en un no puedo, no puedo y te estás limitando. Entonces, creo que cuando eres consciente y dices no quiero, no quiero, llegará un día en que dices, pues ahora sí voy a querer. Porque el poder te lo devuelves a ti, que siempre lo has tenido. El no puedo parece que no puedes, pero por cosas ajenas a ti. El no quiero es más tuyo, ¿no? Es que no quiero, no me da la gana hacerlo. Pues algún día la falta de deseo que tenemos de que Dios y los guías del amor divino nos nos van a ayudar. igual que la ley de atracción y la ley de pues todas las leyes naturales. Claro, sentir hasta qué punto no deseamos realmente que nos ayuden a sentir por qué no queremos. O sea, o sea, claro, pero para eso hay que expresar, como has dicho, el no quiero. Y hay que expresar como los niños pequeños, hay que ponerse en esa capa del bloqueo e intentar en esa capa de arriba superficial ser humildes, ¿no? Que es esa expresión como los niños pequeños. Sí. Ahí Sí. estamos. Y la teoría es súper guay, pero Es súper sencillo y súper simple, pero jolín, lo que no queremos hacerlo, ¿no? Lo complicado que es entrar dentro de nosotros. fíjate, y ahora que llegamos a esto de súper simple y dentro de nosotros, o sea, el alma, enlaza muy bien con crianza y naturaleza, que sería un poco un gran melón que hemos hablado alguna vez, que es esta especie de sustitución del concepto que tenemos, el concepto madre y el concepto sistema que nos da en los supermercados, todas las cosas. Entras a un supermercado y es como una imitación de paraíso, ¿no? De colorines, con las flores y, y las madres, de alguna manera, o sea, eso, el concepto de soy tu madre es hecha por debajo, por así decir, de la alfombra, la realidad más poderosa y fuerte, que es el hecho de que la vida nos la habría dado Dios como almas, en tanto que almas que encarnan, dividiéndose primero para ello en dos mitades en los úteros. Y no solo eso, sino que además todo el crecimiento natural, gratuito de las plantas tan abundante, si no machacáramos tanto además y que todo está bastante ya, pues eso, si hubiera que hablar de una madre, y como hemos comentado alguna vez, ¿verdad? Pues habría que Sí, decir, vale, la tierra, ¿no? Porque claro, es que sin el oxígeno, el alimento, no habrían ni cuerpos. Entonces, claro. estamos metidos en una locura, todos en pisos, viendo pantallas y haciendo cosas
y en relaciones de codependencia emocional que representan esas relaciones de arrepentimiento que veíamos con Jesús, ¿no? Que representan en realidad las heridas con la mamá, el papá o los hogares metidos Total. en burbujas y eso que como aterrorizados de nuestra, entre comillas, verdadera mamá, que tampoco lo es, que sería la tierra, pero sobre todo ese marasmo de cosas está representando la herida con Dios. Sí, incluso ahora mismo se me ha venido que la gente que, por ejemplo, que no cuida la tierra, pero no cuida la tierra ya en un sentido mínimo, ¿no? Se están bebiendo algo y cogen y lo tiran al suelo cuando tienen una papelera al lado. Yo creo que ese enfado, ¿no? Ese enfado con la madre, que luego con tu verdadera madre, ¿no? No te vas a enfadar y entonces pues lo delegas fuera, ¿no? Y es el enfado con Dios en último lugar, con tu madre o tu padre o lo que sea, con la tierra y con Dios, pero Claro, no cuidamos. Dios habría creado las leyes naturales que permiten que el territorio físico sea como es, claro, y menos por toda la parte de destrozo y de miedo que ya lleva mucho tiempo acumulándose en la tierra, pero claro, es con Dios, pero antes de con Dios la gente te diría no, y si no quieres creer en Dios, pues oye, es con la naturaleza, está pagando el pato como siempre, si ahora Claro. quitamos el camino del amor de Dios y nos ponemos solo en lo natural, y directamente lo vemos muy claro, paga el pato la naturaleza y los niños, sí. Sí. En vez de enfocarlo a los padres, que son los verdaderos responsables, sin poner culpabilidades, porque ellos, o sea, yo No, soy esto responsable, claro, es lo o sea, decimos, poniendo la responsabilidad pero sin culpa, ¿no? Es decir, mis hijos tienen las cosas que yo no he sanado, evidentemente, y ahora ya les toca sanarlas a ellos, yo no puedo, es una tarea de ellos, ¿no? Pero el enfado tiene que ser conmigo, porque soy yo quien se lo ha transmitido, y yo con mis padres o lo que sea, el perdón, el arrepentimiento, ¿no? Todo eso, pues en primera instancia es con los padres, pero como también dices tú lo del tabú de la madre no se puede tocar, pues lo, lo echamos en otros. que lo vimos en el taller, que ese es otro taller que está ahí de Jesús, el del tabú de la madre, aunque es en audios, ¿no? Creo que Sí, sí, bueno, la cosa es que esta insensibilización a cómo nos cría también, ya que hablamos de crianza natural, indirectamente Dios a través de la naturaleza. Nosotros estamos muy distanciados de cómo sería el diseño, el plan divino de la relación con una naturaleza prístina en un estado de perfección en amor natural, que es como habría empezado la historia en la Tierra, que ya lo vamos a comprobar, claro, que sabiendo que esta es una posible verdad absoluta de la historia real de la Tierra, pues ya sabiendo por lo menos que podemos consultarla, por lo menos en estado de sueño, si tenemos suerte, y si no, pues después de morir, todo esto lo vamos a comprobar. Claro que muchos espíritus no, sí, y nos contarán muchas historias como ya lo han hecho, con muchas canalizaciones en las cuales nos han conquistado energéticamente y emocionalmente, con los lemurianos, con los no sé qué, pero y con muchos espíritus que intentan ser los padres de la humanidad o los grupos de espíritus que intentan serlo, pero claro, nosotros ya estamos sensibilizados con esto, a ver, pero bueno, pero claro, como nosotros ya hemos, bueno, yo hablo por mí ahora, es, es cuando he encontrado a este Jesús real, cuando todas las piezas han encajado, el tema de Dios, sentido más fuerte, incluso lo de la recepción del amor divino, el tema del alma gemela me la muestra Dios. Entonces, como ha encajado todo tanto, yo ya estoy como montado en el carro de que esto va a ser verdad y la tengo que comprobar, pero yo ya me planto en el experimento científico, llamarlo así si queremos, ¿verdad? De sí, experimento científico. Oye, esta cosa que suena a Biblia, de a no sé qué, del Génesis, no sería solo de la tradición judeocristiana, sino que vendría de muy lejos, transmitido por espíritus desde siempre sobre el origen real de la humanidad. Y de hecho tenemos testimonios de espíritus antes, o sea, que serían los que han contribuido a que
con muchas distorsiones, se mantenga esa historia del origen de la humanidad real. Y ahí hay testimonio. Entonces, todo esto que venía. Vale, ¿quieres decir algo ahí? Porque estaba yo ahora un poco, ya sí, ya pues ya que estamos pues dando el contexto de esto, porque también es un audio un poco, si nos damos cuenta, ¿verdad? Que lo habíamos hablado, un poco sirve también de repaso, de un poco, por así decir, comentar, como nunca hemos hablado así en público. Sí, por atrevernos a desafiar los miedos. Por mi parte, digo, tú ya has hecho muchos, pero por mi parte, ¿no? Pues a desafiar miedos y a ver qué tal. Entonces, Tú te conoces pues también las personas, sobre todo pues de Argentina, sí. las que han participado, pues que sí, Clau, Ana, Quería luego pues decirte que ya llevamos casi 1 hora, 59 minutos. Lo digo porque como tampoco lo íbamos a hacer muy largo y eso, pero vamos, que yo puedo seguir, que no tengo problema. pues seguimos tranquilamente, sí. Vale. Bueno, pues me he perdido un poco. Sí, Que pues hablábamos. Sí. como Yo, por ejemplo, cuando lo era enlazo, dime. lo simple, Sí. simple y fácil, o sea, como que en la naturaleza no tenemos que apretar botones, o sea, los niños esa maravilla crecen solos, los frutos en los árboles a una abundancia brutal. Y Tenía si que ser maravilloso, ¿eh? La Tierra en la esfera 6, vamos, eso tenía que ser una pasada, no lo que tenemos ahora. entonces era eso, era el tema de y naturaleza y esto del entorno y Dios indirectamente. O sea, porque Dios no es que personalmente esté ahí fuera, sino que siguen siendo las leyes hechas por Dios las que están operando, aunque por muy destrozado que esté todo. Ya. Y que nos están invitando a la regeneración. Lo que pasa es que nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. Entonces ya siempre está con esa, como está todo tan distanciado del estado original, vale, sí, ahora vemos mucho el tema de la sensibilización. Parece que los niños salen más sensibles. Hay como una especie de que el amor está obligando, ¿no? Parecería eso, y por eso quizás es que se ve tanta locura, ¿no? Para que salgan los miedos, que si mirar a los otros con miedo, que es violencia, con las mascarillas, no me vaya a contagiar, eso es terrorismo literal de una gente contra otra, lo cual nos da, cosechamos las guerras y todo eso debido a eso, y ahora pues las guerras, es como que el amor saca el avispero, o sea, como se remueve el avispero, ¿no? Entonces, ¿se te ocurre algo por ahí de Pues no, ahora mismo no sé. con el tema? No, es que claro, ahora me he ido para otro lado. En realidad lo que quería que Lo que se me ocurre es que siempre nos ponemos el límite de que es muy difícil, ¿no? Irnos al campo y cuidar y criar allí a los niños, porque lo primero es que la ley no te lo permite, te tienes que salir fuera de la ley, ¿no? Si todo el sistema está bastante, siempre te puedes salir, como yo me salí con mis hijos que no estuvieron, pues eso, no estuvieron en el colegio hasta ya con 10 años o 11, no me acuerdo. Y estuvieron fuera del sistema, pero claro, ahí se te echa todo el mundo encima. Entonces, claro que tú te puedes ir y criar a tu hijo y que nadie sepa, entre comillas, que no está tu hijo escolarizado. Pero tienes que tener mucha fuerza, ¿no? Y estar muy convencido. fíjate la palabra que te ha salido, ¿no? La mucha fuerza. O sea, sin embargo, sabemos que era una cuestión que nos hemos autotraicionado en ese ámbito del deseo, de purificar el deseo, ¿no? Lo cual hubiera atraído a tu vida gente que te ayudara más si te hubieras movido espontáneamente de otras maneras, ¿no? Y tú lo sientes eso ahora para conectar con las emociones que siguen impidiéndonoslo, no para lamentarnos, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Pues Pues yo súper veo
que cuando yo decidí, por ejemplo, no llevar a mi hijo mayor al colegio, ¿no? Y lo tenía clarísimo, 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 es verdad que todo el mundo se me echó encima de mí, ¿no? Pero a raíz de ahí, enseguida, a los pocos meses, empecé a conocer a gente para formar un colegio alternativo. Entonces, que es verdad que tienes toda la razón, ¿no? En ese sentido, que muchas veces cuando el deseo es muy grande y lo tienes muy claro por dentro, de pronto ya aparece la ayuda, ¿no? O la gente que puede caminar más cerca de ti que el resto que tienes al lado que se te echa encima. ¿Y podrías un poco recordar los puntos clave de cómo se fue eso degradando, autotraicionando la gente, compartiendo ese deseo? Porque claro, en cuanto las cosas se empiezan a colectivizar, hay muchos problemas de quedarse uno en su sitio realmente sintiendo primero, siendo humilde para purificar ese deseo primero de uno. Enseguida empiezan las proyecciones, ¿no? Porque cada uno luego tiene su estado. Yo me tuve que ir de la ciudad y entonces al final no fui, o sea, sí que me enteré porque tenía amistades, ¿no? Que seguían yendo al colegio, pero no me enteré, no viví cómo eso se fue degradando, pero sí que vi, por ejemplo, la degradación, entre comillas, del primer año, que empezamos 4 padres, como quien dice, súper ilusionados y luego no te pones en servicio del niño, no sé cómo decirte. Los egos de los padres o las cosas como quieren que sea de los padres priman más al bienestar del niño. Entonces al final se terminó el año bastante distinto a cómo empezó. Por eso digo siempre que la educación la necesitan los padres. Antes que si tú llevas a tu niño a un colegio alternativo, ve tú también para formarte, porque al final pues se termina estropeando todo por la forma de ver las cosas los padres y también de los profesores, ¿eh? O sea, los profesores también ahí hacen mucho, si tienen las cosas integradas, si no las tienen, si solo las tienen en la cabeza y te van haciendo las cosas conforme ellos creen, no conforme a ellos sienten. Que si te das cuenta y lo conoces, en las escuelitas libres es lo que se hace, reuniones de padres intentando a ver qué pasa con eso, ¿no? Sí, yo investigué también muchas, la de Ojo de Agua y bueno, otras muchas por todos lados, la de Pirata, que esa también la conoces tú, Jardín Pirata, ¿no? Era. Sí. Y también en Barcelona y todo eso, o sea, yo estuve mirando e informándome, ¿no? Sobre cómo hacían las cosas, intentando educarme a mí misma, ¿no? A través de ellos que ya sabían algo más. O sea, tú Y abandonaste el primer proyecto ese un poco por el tema de que las cáscaras duras, los egos, las fachadas empezaban ahí a no poder ser tratadas y entonces el, eso se anteponía a la... claro, el mal ambiente de los adultos hacía que no fuesen bien las cosas. De hecho, por ejemplo, con el pequeño entró una profesora nueva y es que, vamos, era de la vieja escuela total y los padres, en la pedagogía Waldorf, los padres en principio somos importantes, pues casi ni nos miraban. Los nuevos que entraron en el proyecto, ese es otro proyecto que yo no fundé, pero sí que participé, ni te miraban solo si querían algo de ti. ¿No? Entonces ya sí, hola, qué bien. Y tú lo que le decías de tus hijos ni te escuchaban. Yo no para decirle, es que se aburre, y, no, y ya está, ¿sabes? No había, sí, tal, mil excusas. O sea, es que, no sé, es todo absurdo. Es, no sé cómo explicarlo. Te vas del sistema alternativo, pero luego no, o sea, del sistema normal, pero luego no Claro, y llevas a cabo. ahí lo que te pasó entonces, lo que podríamos pensar a bote pronto, es que habrías perdido un poco la fe, ¿no? Que genera deseo. O sea, esa sustancia de las cosas que se esperan, ¿no? Como veíamos en las citas. Esa, Ah, me dices a mí personalmente, ¿no? En mi interior.
Sí, que eso no hiciste el duelo, ahora lo puedes comprobar o no, el duelo por lo que finalmente estaba pasando. Para que si hubieras hecho eso, hubiera cambiado en teoría tu ley de atracción, y a lo mejor en vez de aislarte durante más tiempo X, que luego estarías, pues, o sea, eso te llevó a aislarte más. Tú, bueno, tú di hasta donde quieras, porque ahora estamos entrando en personal cosas. Ya. Pues fíjate, no me le había parado a pensarlo, porque en aquella época, claro, yo intenté dar todo lo que yo podía de mí los 2 primeros años. Luego ya vi que eso era era absurdo y entonces ya sí que me salí. Lo único que hacía era mirar si mis hijos estaban bien. Si mis hijos estaban bien con la profesora, o sea, una cosa era lo que pasase en el colegio y otra cosa era cómo estaban mis hijos dentro del aula aprendiendo. Que estaban bien, estupendo. Que no, cuando ya se aburrieron, lo que sea, pues ya, y no me daban una profesora para mi hijo, pues entonces yo ya me salí al normal. Pero nunca miré, o sea, cuando decidí no aportar al proyecto, claro, yo no me trabajé ninguna emoción mía, simplemente pues puse lo que se me da también hacer, un murito ahí y dije, esto yo aquí, ¿sabes? Y así está, nuestro corazón lleno de bloqueos y de muros que luego digo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo sentir? Pues porque tengo que ir quitando los muros piedrecita a piedrecita. Y lo que hacemos todos por Ah, defecto, por sí, defecto. es verdad que sí que tuve, claro, no, ahí me lo di por perdido y o sea, derrotismo y el muro, claro, no intenté cambiar nada Claro, y eso dentro de mí era por tanto un regalo para sentir para sentir, esa desazón, esas ganas de lamentar, de hundirse, sí, que son, claro, normalmente son más capas de lo que hemos absorbido con las generaciones de atrás. La mamá, sobre todo, primero, que el papelón que tienen las mujeres, pues ni más en la generación de tu madre, etcétera, pues y las anteriores, ¿no? Y yo creo que el papel de los hombres ahora es bastante más complicado. Antes estaba bastante más dirigido, ¿no? Y mm, era como el del hombre, ¿no? Y ahora el hombre, pues evidentemente está bastante más perdido, pienso yo. mm, Y porque, pues eso, las cosas han cambiado mucho. Pero bueno, entonces, em, Dios nos cría indirectamente, entrega todo este regalo. ay, sí, eso era una cosa que también quería que decir con respecto a la crianza, que nuestra única responsabilidad con respecto a nuestros hijos es darles conocer a Dios, ¿no? Que Dios existe, que es su madre, su verdadero madre y padre, y que puede tener una relación directa con Él. Y que yo, como madre, mi única responsabilidad es enseñarles eso, ¿no? Y liberar, pues ya eso es como madre, cuanto más libere, menos le va a entrar a él, ¿no? Que tú le Y, vas a enseñar cuanto más conscientemente te relaciones con las leyes naturales de Dios, que a nivel del alma son las que Jesús ha incidido tanto, básicamente las que ha incidido en la ley de atracción, o sea, con talleres exclusivos para ella, que tiene muy mala prensa la ley de atracción, ¿no? De todo esto que se asocia solo a la nueva era, la ley de causa-efecto, o sea, que tú te relaciones va a dar el ejemplo de una autoconsciencia ejerciendo su libre albedrío para sensibilizarse con el hecho de que todo lo que está inspirando el comportamiento de los eventos es amoroso y ese comportamiento de los eventos está regulado por leyes que son verdad en torno a los hechos, son verdad absoluta, que están vehiculando, están inspiradas por unos principios que son Dios. O sea, los principios de amor y verdad, digamos, los podemos desglosar como hace Jesús
que son en realidad infinitos, porque Dios es infinito, tiene infinitos principios, pero están expresándose y por tanto los podemos absorber, podemos convivir en el alma sin palabras con ellos Sí, ilimitadamente, sin límite. Y eso es lo que nosotros tendríamos que practicar, esa es la teoría, que si practicándolo nos saldría lo que decirles incluso con palabras, pero sería superficial, sería la punta del iceberg lo que nosotros podemos transmitir y con actos sí, pero claro, hay que empezar con cosas de andar por casa muchas veces relativas a la responsabilidad, con sus cosas, con las cosas, pero el horizonte global es en realidad el camino del amor divino, porque fíjate que ya lo hemos hablado a veces, y no nos estamos inventando nada, solo estamos enlazando las cosas. Nuestra única tarea para toda la eternidad es la humildad, es decir, desear sentir apasionadamente todo, porque sobre todo cuando ya nos hayamos sanado y más con Dios, con el amor de Dios, lo que va a pasar es que siempre vamos a estar absorbiendo, es decir, para ello tenemos que sentirlo en el alma, por eso hablamos de absorberlo, absorbiendo verdad que no nos hemos inventado nosotros, sino que es directamente es Dios. Es decir, son leyes que hay infinitas que están inspiradas por infinitos principios que son atributos de Dios, de la naturaleza de Dios. Entonces, eso es la humildad, como ese deseo de sentir sin problemas, así, porque sí, eh, es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Asumir la verdad, ¿para qué? Para crecer en amor, porque siempre es un crecimiento eterno y eso siempre, claro, con fe, es decir, esa fe que genera deseo para cada vez ejercer y alimentar ese libre albedrío y esa autoconsciencia que vaya, bueno, creciendo, porque en realidad seríamos la creación más grande de Dios, más que cualquier familia, naciones, planeta, dimensión, más grandes que cualquier cosa. Entonces, esto es a donde yo quería llegar, crianza y naturaleza y permacultura, en este sentido que lo podemos extender como lo hace Jesús, que a Jesús no le hace falta hablar de permacultura, sino oye, ayudar a Dios a regenerar las cosas, que es lo que nos están claro. invitando todo el rato las leyes. Regenerarnos nosotros mismos, por decirlo así, primero, que sí, que hay un sentido de que es primero, como almas, porque todo esto que estamos diciendo de ser humildes nos regenera como almas, en teoría, aunque nos lleve a lo mejor en un momento dado a poner en riesgo nuestro cuerpo físico, como le pasó en un caso muy extremo que no se puede poner como ejemplo realmente a Jesús cuando todo el ambiente quería que se expusiera a la muerte en la cruz y como él ya estaba en unidad con Dios y dijo, bueno, pues vale, vamos a hacer lo que esto, porque oye, yo no quiero estar huyendo toda mi puñetera vida de estas persecuciones que nos están haciendo y que incluso están instigadas por mis colegas, mis amigos me están instigando para que me pillen por aquí y por allá los romanos y la élite judía de entonces. Bueno, entonces, fíjate, si está saliendo un repaso de Sí. porque esto está relacionado completamente con el qué, porque o sea, Dios nos cuida, pero nosotros somos almas. Y la tarea eterna, que no es una tarea, sino que es el regalo de ser almas, de tener la vida dada por Dios como en tanto que almas, es ese potencial crecimiento eterno, para lo cual solo necesitamos esa humildad para absorber más verdad, que primero tendremos que sustituir el error siendo humildes con él, absorber más verdad, que es tan práctica como lo que hemos dicho, es así de práctica porque en la naturaleza nos está representando esos principios como vimos en un árbol, ¿no? De economía y función, Sí, viviendo para todo a la vez, para todas las criaturas a la vez, con tanta abundancia, economía y función, miles de funciones, y solo un árbol haciéndolo. Bueno, pues Dios nos está, eso, nos ha dado una vida y un entorno para que nosotros simplemente haciendo lo mismo eternamente, porque son las mismas cosas, es el camino ya, es este camino ya, aunque aquí esté todo tan destrozado, es humildad, verdad y amor con fe, claro, para ejercitar ese libre albedrío fe con en acción, en movimiento. es fe que genera deseo y por lo tanto tener la voluntad, Acción, entre claro. comillas, de amar, ¿no? Que es tener la voluntad de amar es como un poco el horizonte siempre
de esa humildad y verdad, ¿no? Sí, pero lo de la humildad, la verdad, o sea, lo que es la humildad es súper difícil. Querer, desear, sentir todo lo que nos pasa, es que saltamos como a la adicción como Pero ¿sabes sin por qué? darnos cuenta. Espera un momentito. Y en correlación a eso, yo quería decir lo que cambiaría todo si a los niños pequeños se les dejase llorar de verdad. No estarían tan bloqueados a esa humildad, porque ellos nacen humildes, pero el adulto es el que no soporta tanto lloro, el que le da miedo que le pase algo a su hijo cuando llora tanto y el que bloquea el llanto del niño. Lo O sea, amenaza, lo castiga y tanto. Entonces, eso que para mí ahora, hoy en día, me resulta súper difícil, aunque es muy fácil decirlo y muy sencillo, me resulta muy difícil el sentirlo, ¿no? El sentir todo lo que hay en mí. Si nosotros permitiésemos de verdad, con una apertura y sabiendo que estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos, dejarlos llorar y llorar y llorar, ya no te digo, si no crees en, aunque no creas en Dios, aunque no creas en nada de esto, el dejarles liberar las emociones a través del llanto, que es como lo hacen los niños pequeños, sin bloquearlo, sin amenazarlos, sin castigarlos, ya sería un cambio impresionante, ¿no? Para luego lo no, de la humildad. cambiar, Así es. cambiar el mundo, o sea, es que se haga un poquito más en todos los niños a la vez eso. De hecho, es uno de los que debe estar cambiando el mundo sin que nosotros nos demos cuenta. Sí, Porque es eso, no tienes nada más que acercarte a parques o a restaurantes donde no son sitios adecuados para los niños y ver cómo se les castiga, se les amenaza, se les chantajea, todo para que se comporten como el padre quiere y no manifiesten lo que tienen dentro. Y claro, ya pues estamos bloqueo tras bloqueo tras bloqueo. claro, porque recordemos que ese sentir es sentir volviendo a ser como niños y los niños cuando sienten expresan. No es que lo Claro. sientan y el cuerpo esté por otro lado, que ese es el problema que tenemos, que nosotros no tenemos movilidad y entonces no terminamos de soltarlo. Los niños patalean y no tienen ni siquiera que hacerlo. O sea, cuando lo hacen contra otra persona o algo, eso ya es que es un grado más. Ahí ya no se le ha permitido expresar libremente su frustración, su rabia, su lo que sea. Eso es Una ya, herida de los ya tienen adultos. un bloqueo, ya tienen la herida de los adultos y ya tienen un bloqueo porque no se les ha dejado antes, ¿sabes? Es, es verdad, Entonces, de adultos, pero ya ellos ya se están creando fachadas de bloqueo venga, me voy a hacer el malito. Sí, tú me haces esto, no me dejas, pues espérate, que esto que te gusta, ¿sabes? O cualquier cosa. No voy a poner ejemplos porque tampoco, pero vamos, que está claro que si permitiésemos con respecto a la humildad eso y de verdad pudiésemos acompañarlos desde un sitio tranquilo donde saber que van a terminar de llorar aunque se tiren hora y media, en saber que luego se van a sentir mucho mejor y que es el verdadero camino que tienen que seguir, si somos capaces de acompañarlos desde ahí, madre mía, cómo iba a cambiar la historia. pero cuidado, también avisa de que está enseguida, igual que hemos dicho que hay un pataleo ya de bloqueo, hay un lloro que es de autoengaño, de bloqueo superficial, de emoción para mostrar ya de cara a la galería para conseguir cosas de los adultos, que puede ser desde muy pequeños, ese lloro. Sí, pero o sea, cuando tú eres madre, bueno, cuando yo fui madre, yo me asusté por todos lados. Yo me acuerdo que me tiré 2 días llorando ahí ya en el hospital, enganchada a mi niño, pero llorando porque no sabía qué hacer con él, porque me daba miedo estropearlo, ¿no? Te daba miedo. Entonces, claro, ¿cómo voy a poder acompañar yo un lloro suyo si no es desde el miedo, si yo no libero mi miedo, ¿no? Entonces, pero imagínate que yo soy incapaz de liberar mi miedo. Bueno, pues otra persona que lo acompañe desde otro sitio, porque tú te crees que pues el niño se puede quedar, se puede morir de tanto llorar, por ejemplo, ¿no? O cosas de esas. O se encanan y se quedan cuajados y no respiran, ¿no? Eso es el miedo que el adulto transmite.
tú me estás hablando ya de niños de 2 o 3 años, pero es que de verdad que tú tienes un bebé y si eres un poco sensible a ciertas cosas y tienes miedos dentro de ti, ya se lo estás bloqueando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo sobre todo me refiero a una edad muy temprana. Y piensas que lo que te pasó en ese momento era que estabas dándote cuenta de todo lo que le habías hecho ya sentir. No, yo no era consciente de eso. Yo me cayó como una piedra, ¿no? Así encima de mí, la responsabilidad mal concebida, porque no conocía nada de todo esto, de lo que es tener un hijo, ¿no? Y que mi anhelo de querer hacerlo bien, ¿no? De no estropearlo. Y que no sale, ¿no? Es como de estropearlo lo mínimo, ya era consciente de que lo iba a estropear, entonces era lo mínimo posible. Lo mínimo posible. Y es, ¿y qué hago yo ahora con esto? Y ahora que no quiere comer, y ahora que no hace caca, o ahora que son miedos y miedos y miedos y miedos. Entonces, cuando un niño se pone a llorar, tú lo que quieres es calmarlo. Yo utilizaba la teta para todo, la santa teta, ¿no? Le di el pecho, le di de mamá, y era milagrosa porque cortaba todos los llantos. Claro. Pero fíjate, lo que me estás diciendo, ese lloro sería, lo habrías hecho en gran medida, era de tapadera de los miedos. O sea, no era un lloro de sollozo liberador, o no del todo. No del todo, pero yo creo que no del todo porque yo seguí con miedos, pero por lo menos me dejé, no era un yo, no sé cómo decirte, era un lloro que salía y yo lo dejé salir, porque también mi cabeza me decía, madre mía, si tienes un hijo perfecto, todo está bien, no tienes derecho a llorar, ¿no? Porque todo te ha salido bien. Pero sin embargo yo lloraba, bueno, también lloré el trauma, entre comillas, que fue para mí el dar a luz. Claro, que me maltrataron, como a tantas. No me hicieron nada grave ni nada, pero eso fue maltrato emocional y violencia. Entonces creo que también lloré eso. Que era un hospital normal. En La Paz, en Madrid. Pero bueno, Unos que no. años de volver a tu región, unos años viviendo y trabajando aquí, Ah, donde estoy. sí, en Madrid, sí. Sí, yo di a luz a mis hijos en Madrid. Era industrial total, ¿no? En aquel entonces, hace 15 años estamos hablando, ¿no? Sí, claro, pero luego, por ejemplo, para el segundo ya me informé de que había, lo pasé, o sea, fue súper rápido, porque yo ya llegué dilatada de 8 centímetros, pero fue un maltrato total. Pero nadie te dice que eso es un maltrato, entonces tú te sientes fatal, luego ya le pones la palabra, ¿no? Después. Pero con el segundo, pues ya me informé que había un protocolo B más respetuoso que incluso La Paz lo tenía. Entonces me lo pasaron y ya no fue respetuoso al 100% porque no, pero fue bastante mucho mejor el segundo parto, que fue más largo y más largo, entonces pues sentí bastante más dolor, claro. Pero bueno, de perfección nada, pero sí fue algo mejor. Y Bueno, entonces yo creo que supuestamente también lloraría sin saberlo todo ese maltrato que yo recibí. Además de pues el miedo que tenía a a educar a un niño y tener un hijo y que sea responsabilidad tuya. y que eso, claro, que fíjate que a lo mejor el maltrato emocional ahí era para detonar un poco eso. El regalo del maltrato emocional. Claro, porque sí, todos los eventos son para sacarnos historia, sobre todo cuando, o sea, a la mayor parte del mundo, o sea, son esos regalos
Sí. Claro, pero ahí el tema es que, claro, No era no habla consciente y de, no, de involucrar a Dios, no estaba en no. Por aquella época no hubiese podido decir ni la palabra Dios. O sea que sí. no lo hubiese podido ni nombrar. O sea, estaba lejos, 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 lejísimos. Enfadada y de todo con él. Bueno, porque tú vienes un poco de ser atea, ¿no? O sea, Yo vengo, claro, de cole de monjas, luego atea, luego Caminos del Amor Natural a Tutiplén, pero ninguno te llena, no sé cómo decirte, siempre falta algo, siempre, sí que y hay hasta que caí aquí. en eso lo tenemos similar, el aspecto de algunas cosas muy parecidas, también de yo colegio de curas, ateísmo, incluso pues eso, de radicalismos de izquierdas, de no sé qué, un poco de ecologismo por aquí, de no sé cuántos y cosas así, por decirlo rápido y mal. Y, y luego lo que pasa es que tú empezaste muy pronto, ¿con qué edad? A los temas de la espiritualidad, de los caminos del amor natural. Pues con 20 y algo, no lo Sí, sé, 20, 25, 26. como que en el año 2004 ya estabas liada con cosas, si no recuerdo mal. Antes, antes. Luego lo estuve pensando cuando hablé contigo, te dije 2005, pero no fue antes. En el 2002, 2003, yo ya intentaba, entre comillas, controlar las energías y hacer hechizos y cosas de esas que funcionaban, ¿no? Desear, claro, desear con todo tu corazón. O sea, qué es lo primero así que te acuerdas? Pues lo primero que me acuerdo, bueno, empecé a escuchar del Reiki, pero de eso yo creo que tardé algo, no lo hice enseguida. O bueno, sería todo bastante seguido. Pero lo primero que recuerdo es que una amiga me regaló un libro de hechizos y nos pusimos una vez a hacer un hechizo y yo estaba buscando piso por Madrid para comprar. Y fue a hacer el hechizo, pues, por ejemplo, haciendo el ritual ese y el deseo, enfocarlo en eso, y pues a la semana o al poco tiempo apareció. Y me acuerdo que mi amiga también pidió otro deseo, se centró en otro deseo, ¿no? Y también al poco tiempo lo obtuvo. Y luego pues cursos de Qigong, y hicimos uno juntas de fin de semana, luego de Reiki, de conciencia y energía, de registros acásicos, sanación de manos, ya de todo. Las cartas de Jesús las empecé a escuchar contigo, bueno, contigo a través de ti. Bueno, eso ya es mucho después, porque ahora ya estaríamos Sí. a partir del 2000, yo es en el 2011 cuando doy más giro con esto y sí, y la web a lo mejor ya en el 2013 empezaba a tener estas cosas, Mm, 12, mm, 14, sí. Pues claro, o sea, que hay un mogollón de años donde tú ya. Sí, y el tema de la naturaleza, claro, como es lo de los padres, que no, o sea, hay que estudiar y la carrera y bueno, y también hay que independizarse de los padres. Luego en los pueblos, pues la naturaleza está muy destrozada, ¿no? Porque son todo monocultivos, no hay una cultura de amor por la naturaleza porque es puro criar pienso, cereales, que es pienso para los animales y para los humanos con el pan, y por otro lado el vinazo, ¿no? El vino, que es sí, la decisión y de pienso. Pues, sí, claro, no hay. Y además, por ejemplo, yo en mi entorno, la naturaleza era como irte de ocio, ¿no? No irte a sentirla, sino irte pues porque te vas a bañar, porque te vas a juntar con los amigos, vas a comer, beber, en ese sentido. Eso de la naturaleza en otro sentido ya de sentirla y de ya llegó bastante después. como una profesora que sería real, porque sería
que los principios expresados por toda esa verdad, esos hechos que vemos en la naturaleza, son principios de Dios. O sea, y claro, el alma, cuanto más pura esté, los niños, por eso Jesús nos contaba, si te acuerdas, claro, que él tuvo la suerte en la primera vida de poder estar vagabundeando mucho por el delta del Nilo, por las proximidades del Nilo en la Sí, infancia y de literalmente, claro, ahí que estaría. Si él ya tenía además esa comunión con Dios facilitada, porque era la primera vez en teoría que se empezaba a poder dar otra vez el amor de Dios en la tierra y este niño había sido un poco trucado un poco para que empezara el regalo para todos los espíritus y las personas físicas a partir de hace 2000 años. Claro, fíjate, un niño con la sensibilidad esa, con libertad, que eso no lo tienes ahora, eh, claro. no es fácil para nada, ¿no? Y luego está pues en los parques, que es una naturaleza domada que no está ahí. Pero bueno, si hay algo que yo sí me daba mis paseos desde muy pequeño, pero eso debió ser increíble lo que sentiría a nivel de que ya no hace falta las palabras, sino que absorbes, claro, porque mira o sea, los frutos, la no sé qué, o sea, que ya no es solo una cosa superficial, que es lo que yo quiero incidir mucho con esto de la humildad, que es que siempre va a ser lo mismo, que es sin palabras, que es absorber verdad, pero este sentido tan natural a la vez de la verdad, pero tan proto-divino, tan pre-divino, que es eso, simplemente la naturaleza como profesora, que los niños, ¿tú tienes alguna experiencia de niña donde puedas ver el eco de estas cosas? No, Pues me directamente a muy triste. visiones curioso, te lo pregunto, porque tenemos muchas veces idealizada la vida de los pueblos como que depende de las regiones, pero bueno, tu región es especialmente áspera, menos por las lagunas que hay por ahí, pero claro, y bueno, los atardeceres son maravillosos, los amaneceres, pero en la planicie, pero hay una especie ahí es como más desértico, en cierto sentido, Sí, pero también es cómo te eduquen, ¿no? O cómo te eduquen un poco lo que hagan tus padres, ¿no? Porque yo recuerdo de ir mogollón a las lagunas de Ruidera, pero siempre era festivo, no es como por ejemplo Jesús que él vagabundeaba solo y se iba solo. Allí ibas un mogollón de padres con mogollón de niños y era pues a divertirte, ¿no? Y a comer y a tal y a cual, ¿no? La naturaleza para sentirla. Porque yo ahora me puedo dar un paseo por un pueblo más pequeño, súper pequeño, pero directamente me gusta ver los campos de La Mancha. A mí me gustan mucho, pero porque ya siento algo más, ¿sabes? Y simplemente con que no haya coches, con que no haya ruido, con que haya tranquilidad, los pajaritos y verte en mitad del campo, ya, ya, ya sientes cosas por dentro. Pero si de pequeña yo, por ejemplo, pues no, era siempre, pues que nos vamos a juntar con tal, que igual nos vamos a Ruidera, nos íbamos un montón a las lagunas, pero no vives las lagunas como las lagunas, sino en otro ambiente, es lo que te quiero decir. Que de todos depende de cómo te lleven a ti o depende de cómo tú seas. Yo no era tan a lo mejor sensible con la naturaleza en aquella época. Pues no, yo no la sentía pues eso, que nos íbamos a juntar muchos y nos lo íbamos a pasar, entre comillas, muy bien. Nada, es que es una cosa muy personal, porque yo te lo iba a decir, te quería interrumpir ahí porque claro, es que es el tema de que yo no tengo hermanos. Claro, tú ah, sí, claro, y yo he podido ser mucho más asocial, para bien y para mal, muy fácilmente. Y claro, al ser hombre, además, que ya también, o sea, de sexo masculino, niño, pues no es lo mismo dejar a un niño salir solo, aunque eran muy sobreprotectoras mis dos madres, luego pero bueno, y bueno, y yo que sé, que es verdad que también dependiendo de los deseos y cómo vean
tus padres, la naturaleza, pues eso se absorbe muy fácil, ¿no? Y tus hermanos, que uno se ve Sí. en atmósferas muy Siempre que me he diferentes. ido a la naturaleza ha sido con, pues ya te digo, muchísima gente, 20, 30. Entonces, tanto de padres como de niños, o sea, juntos, ¿no? Entonces es como, claro, eso no lo haces todos los días. No, no he tenido ese punto. Bueno, Iván, Vamos a sí. despídete de tus fans. Pues nada, hasta la siguiente y feliz Navidad. ¿Sabes si te están escuchando tu alma gemela? Y Ay, quién más? sí. Bueno, y los espíritus que te habrán escuchado. Vale, pues nada, el siguiente y dejo de grabar. Y Estupendo. pues gracias por atreverte y tal, No ha sido tan mal como me esperaba. Y nada más pensarlo esta mañana ya me ponía súper nerviosa. no, hemos sacado muchos secretos por ahí que Sí. habría. Venga, pues, que vengan, no sé. Feliz